Hola, buenas noches. Saludo a todos mis alumnos de la maestría en Ciencias Jurídico-Penales de la clase de métodos y técnicas de investigación jurídica. Bueno, la idea es dejarles este material, al igual que lo he hecho en las otras clases, para que ustedes puedan dar continuidad en su casa de la materia, hasta dónde llegamos antes de que se presentara esta situación de la suspensión, y desde luego puedan seguir avanzando en su objeto de investigación, en sus protocolos, y bueno, no causar mayor retraso. Dicho lo anterior y saludándolos, como lo hice en primer lugar, paso aquí voy a retomar un poquito de donde nos quedamos la clase pasada, dejar una tarea y avanzar un poquito hoy también con lo de métodos, muy breve, solo para no perder, la cuestión de la conducción de la clase. Bueno, la última sesión lo enfocamos, si lo recuerdan ustedes, vimos elementos del objeto de investigación. Ya no me voy a detener, pues ya lo hemos visto en la clase, lo repito, digamos de justificación, propósitos, conceptos, delimitación, sujetos y ejemplos. Todo esto lo enmarcamos dentro de lo que era el estudio de nuestro objeto para ubicar el problema, una solución, una respuesta. Dependía de las exposiciones que tuvimos en clase, se relacionaba también con todos los lineamientos, los parámetros que fuimos construyendo al respecto. No me voy a tener mucho porque ya lo vimos. ¿Cómo se construía el objeto? Solamente recapitulando, una descripción del problema, los fundamentos donde venía la importancia, el interés, la originalidad y la viabilidad. Lo repito, todo esto ya lo discutimos en clase. Propósitos, un objetivo general y un objetivo específico de nuestro objeto de investigación que va a estar dentro de nuestro protocolo. Los conceptos también lo vimos en la clase pasada, todos aquellos elementos que nos permiten dar pauta a un análisis, a la discusión, elementos de carácter teórico, también elementos que puedan servir de carácter operativo, que obviamente se relacionan directamente o se relacionarán con las hipótesis. Ello le va a ir dando estructura a nuestro objeto de investigación y, como dijimos, se enfocará ya sea hacia una modalidad de tesis, de artículo o de ejercicio profesional. La delimitación ya lo sabemos, tiempo y espacio, a partir de qué periodo de tiempo hay que tomar ese anclaje que decíamos y a partir de ahí poderlo trabajar, delimitar y construir. Los sujetos, ¿qué sujetos van a estar dentro de nuestro objeto de investigación? Pueden ser individuales, pueden ser colectivos, pueden ser públicos, pueden ser instituciones, diferentes actores, denominaciones, dependiendo del tipo de caso que se aborde o de problema. Y los ejemplos, decíamos, es muy importante documentar con un estudio de caso o con algún dato, alguna estadística o elementos tanto cuali como cuantitativos. El objeto también debe de llevar o debe de considerar hablar de necesidades, de factores de riesgo, de lo que sería la producción normativa elaborada o pendiente por regular, si implica fenómenos, repeticiones también de hechos, las causas y efectos, asimismo, bueno, todas aquellas repercusiones que pueda haber sobre agentes públicos, privados, dependiendo de la toma de decisiones de los mismos o que vincula a los mismos. Con esto cerramos la última clase e incluía todo lo que era el objeto de investigación. Bueno, para de hoy en 8, es decir, viernes 27 de marzo, les voy a pedir dos actividades. La primera de ellas es que hagamos un checklist de todo nuestro problema de investigación. Con lo que ustedes ya tienen, con lo que hemos avanzado en estas semanas, con lo que ya tienen en su protocolo preliminar, hay que hacer esto. Y son estas 5 preguntas. La primera dice: ¿queda claro cuál es el vacío de conocimiento, la tensión o contradicción que se quiere dar respuesta? La idea es a cada una de estas preguntas obviamente responder acorde con nuestro objeto de investigación o nuestro problema de investigación. La segunda, ¿quedan claras las preguntas de investigación? ¿Cuántas preguntas de investigación tengo? ¿Cuál es la pregunta central? ¿Queda clara la relevancia de mi tema? Creo que ya es tiempo, con todo lo que hemos visto en clase, también de fijar qué tan relevante es mi objeto de investigación. El texto está construido de manera coherente y con un ritmo apropiado. ¿Cómo manejé los tiempos?
qué tanto lo estoy exponiendo, cuántas razones de justificación le doy y qué tanto me va a servir también para construir mis respuestas o mis hipótesis. Y finalmente mi checklist está bien documentado, llevo hasta el momento fuentes adecuadas, correctas, ya he discriminado algunas, he eliminado algunas otras. Bueno, esta es la primera actividad para entregar, responder a estas preguntas respecto de esta lista que estaremos casi palomeando en cuanto a nuestro objeto de investigación. La segunda actividad, que también es para entregar, de hoy en 8, 7, sería muy claro. Establecer, así en un cuadrito, cuáles son las fortalezas de mi objeto de investigación, enlistar algunas, y cuáles son, obviamente, las debilidades o las deficiencias que tiene o que presenta todavía mi objeto de investigación. Estas son las dos actividades, lo repito, me regreso un poco, tanto la lista de chequeo como el cuadro de fortalezas y debilidades que presentaría mi objeto de investigación que había que entregar o que hay que entregar y mandarlas a mi correo electrónico. Bueno, le voy a adelantar un poquito, nada más un poquito aquí para no retrasarnos con la parte de metodología, considerar algunos elementos generales de metodología del derecho sobre todo, y después pasar a ver de hoy en 8 los principales métodos aplicables tanto de manera general a la investigación como a la investigación jurídica. Bueno, metodología. ¿Qué podemos entender por metodología? La descripción, análisis y valoración de los métodos de investigación. Segundo, un estudio sistemático de métodos utilizados por una ciencia en su investigación de la realidad. Otro más es el arte de conocer y aplicar el método conveniente a una obra determinada. Los métodos, entonces, es precisamente lo que nos va a permitir acercarnos al objeto, que si bien ya lo tenemos ahí fijo, más allá todavía de acercarnos, poderlo pues desarrollar en todas sus partes, en todos sus contenidos, en todos sus contextos. Un método es pues lo que nos va a llevar o nos va a acercar, lo repito, al desarrollo de mi objeto o de mi problema de investigación. Por metodología jurídica, entonces, vamos a entender que corresponde al análisis, valoración y estudio de métodos y técnicas aplicables a la investigación y al conocimiento del derecho. Aquí ya tenemos los dos elementos claves. Por un lado, métodos, que lo repito, hay métodos generales y métodos específicos, dependerán de la ciencia, en este caso también de la ciencia jurídica, y las técnicas, que también la veremos, técnicas aplicables a la investigación, ya sea directas o indirectas. Lo dije, una metodología general y una metodología especial. ¿Cuáles son los fines de la metodología? Hacer más eficaz y eficiente la actividad humana, la búsqueda de la verdad, pues colaborar en el bienestar social y el desarrollo de la ciencia. Obviamente una metodología que persigue todo esto debe de impactar en su problema de investigación y, lo repito, en el abordaje, en la operación, en la solución del mismo. Bueno, vamos rápidamente aquí a metodología del derecho. Sería el estudio de los métodos específicos de la ciencia jurídica y los métodos generales en el contexto de elementos teleológicos y axiológicos. Ponemos ahí la cita de donde lo adquirimos este concepto. Dice, ¿qué elementos tiene la investigación jurídica? El objeto de la metodología jurídica, el objeto de la metodología jurídica o la metodología del derecho son métodos y técnicas jurídicas, ya lo dijimos. El objeto de la metodología del derecho son tanto métodos específicos como métodos generales. Aquí algo importante señalar es que ambos se complementan y son aplicables al mismo objeto. Y lo vamos a ver más adelante. Un método específico del derecho se va a complementar necesariamente o se va a combinar, por así llamarlo, o a vincular con un método general. Eso le va a dar mucho más fuerza a nuestro objeto de investigación. Bueno, clasificación de la metodología del derecho. Hay una metodología doctrinal para la creación y reelaboración de contenidos y principios del derecho. ¿A qué se refiere esta metodología doctrinal? A considerar y analizar si mi objeto de investigación, si mi problema, lo que pasaron a exponer en clase, representa o implica el estudio de doctrina. Entonces la primera metodología o tipo de metodología que aplicaría sería esta, de carácter doctrinal. ¿Hacia qué va?
pues hacia la cita, hacia el descubrimiento, hacia la valoración de principios, de contenidos que permitan fortalecer textos jurídicos, que permitan, como lo dice ahí, transformar, romper con retrasos, con inercias, llenar espacios vacíos, abordar también ciertas lagunas que presenta el derecho y poderlo resolver. Y se fijan, aquí lo que les decía, la metodología específica, doctrinal, se lleva con la metodología general. Aquí señalamos métodos generales como el dialéctico, sistemático, intuitivo, discursivo, sociológico, histórico. Todos estos pueden ir vinculados, que son generales, con una específica que es la doctrinal. La siguiente ocasión vamos a ver estos tipos de métodos, que también son métodos, que ya lo hemos visto en la epistemología jurídica y en las clases de epistemología. Segundo, la metodología legislativa para la creación y modificación de las normas. Tu objeto de investigación trae propuestas de análisis o de reformas a determinadas leyes o reglamentos, entonces vas a necesitar una metodología legislativa. Lo dice aquí, ¿cuál es su fin? Creación y modificación de normas jurídicas para, pues una vez más, combatir, eliminar deficiencias que puedan producir ahí ciertos retrasos o inercias. Método específico es legislativo, vinculado con métodos generales como puede ser el histórico, el comparativo, el sociológico. Dependerá, como lo he dicho muchas veces, de cada uno de ustedes el tratamiento que le dé tanto al método específico como al método general. La metodología procesal para la interpretación y complementación y aplicación del derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Todo lo que sería, lo que tiene que ver precisamente con elementos de tipo jurisdiccionales, cuyo principal objetivo es busco obtener elementos de justicia, de seguridad jurídica, de equidad, de igualdad, de proporcionalidad. Eso es lo que forma parte de mi problema de investigación, lo que quiero resolver. Entonces voy a utilizar una metodología procesal del derecho. Aquí en esta metodología también entraría la metodología que tiene que ver con interpretación, si es que se van a ir por el lado de la hermenéutica jurídica, o metodología también para los casos prácticos que muchos de ustedes expusieron en cuanto a elementos de su trabajo, de su profesión, de litigio. Aquí esta parte entraría a analizar esos casos que ustedes mismos mencionaron. Método específico, métodos generales que se relaciona, puede ser el deductivo, el sistemático, el intuitivo, histórico, exegético, entre otros. Bueno, el cuarto es la metodología para la ejecución de disposiciones jurídicas. ¿A qué se refiere esta? Bueno, va a detectar problemas y variables que se presentarán en el contexto social. La mayoría, si no es que todos, van a utilizar esta metodología, definitivamente, ¿no? Muchos objetos decíamos como faltaba cierta regulación, no existía una figura, se quedaba corta la ley, en fin, pues sin duda que la metodología para la ejecución yo creo que va a estar dentro de todos los objetos de investigación como un método específico del derecho y que puede vincularse con el sociológico o con cualquier otro de los que aquí hemos citado y que profundizaremos pues, en el siguiente video. Metodología para modificación y creación de jurisprudencia. Si ustedes dentro de su marco teórico estado del arte están contemplando el analizar jurisprudencia, el traer abordaje respecto de elementos jurisprudenciales, pues tomen en cuenta desde luego esta parte, ¿no? Una metodología que implicará desde luego el análisis de tales criterios que se relacionarán con el problema o con nuestro objeto de investigación. Métodos generales que pueden aplicar aquí, dialéctico y sistemático. Bueno, metodología para la información y divulgación del derecho. No me detengo mucho ahí, simplemente cuando se tiene que dar a conocer de manera oral, escrita, tecnológica. Muchas veces dijimos en los objetos de investigación que tal o cual figura no se lleva a cabo, no se ejecuta o no se puede prevenir. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no se conoce, ¿no? Si no hay un impacto adecuado, pues entonces habría que ver una metodología especial para que la ciudadanía, para que los afectados, las víctimas, la figura que le queremos dar, pueda estar debidamente informada y conozca sus derechos. Finalmente, creo que esta no va a aplicar mucho metodología para la enseñanza y aprendizaje del derecho, ¿no? Entraría más bien a cuestiones de, como aquí lo dice, de transmisión de conocimientos jurídicos, pero atendiendo a sus objetos de investigación, que tienen que ver con las líneas de ciencias jurídico-penales, no sería aquí el caso en el que ustedes estarían entrando. Bueno,
Estos son los principales métodos aplicables a la investigación jurídica. Lo veríamos ya la próxima clase o la próxima sesión, la próxima vez que por aquí les mande materiales. Les pido entonces, en este caso, avancemos hasta aquí, trabajen, ya terminen de pulir, de delimitar sus problemas de investigación. Ya es momento de que estén listos con todo lo que hemos visto en las clases pasadas. Hagan este ejercicio para entregar de la lista que nos permita hacer ese checklist de todo lo que llevamos, contestar las preguntas, hacer ese cuadrito de habilidades y fortalezas. Con eso estaríamos cerrando el objeto de investigación. Si fijan, vamos a entrar a métodos, a técnicas, que sería como la parte más amplia de un protocolo, para después de ello irnos ya parte por parte del protocolo, que ya va a ser mínimo, e ir cerrando pues la actividad. Les recomiendo una lectura, pues la pueden ir buscando. De hecho se llama así, es un libro de Kenneth Goodman, se llama Sobre la lectura. Ojalá lo puedan encontrar ahí en línea. La idea es que nos habla sobre algunos elementos importantes de cómo sistematizar información, cómo ir recabando la información, cómo ir documentando, lo hemos dicho mucho en clase, pero sobre todo también nos permite ubicarla dentro de escritos profesionales, con las características que ya vimos en clase, que debe de tener todo escrito profesional, como en este caso es también pues, un protocolo de investigación. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles. Este material queda aquí disponible en el canal.